la realidad. Y yo creo que la gran crítica, yo creo que eso es por desconocimiento, es que no, es que un producto sostenible es mucho más caro que lo otro. Claro, cuando tú estás haciendo las cosas de manera completamente diferente. Entonces, si te pones a pensar realmente, estos materiales son súper valiosos, muchos de ellos ni siquiera han sido utilizados ni desgastados, entonces no darles a estos materiales una segunda vida es una lástima. Después, ¿qué pasa con ese botón? Después, ¿qué pasa con ese cierre? Y esa es la diferencia entre moda sostenible y moda circular. Otras regiones diseñan su circularidad tal vez desde la teoría, más que nada. Bienvenidos al podcast de Universo Mola, el movimiento internacional de moda sostenible latinoamericana. Esto es Hilando Voces. La moda ya no puede pensarse como algo que empieza y termina en una prenda. Este mes hablaremos de circularidad, una forma distinta de diseñar, producir y entender lo que usamos. Porque ya no alcanza solo con crear, también hay que pensar en todo el recorrido. Desde los materiales que se eligen hasta qué ocurre cuando esa prenda deja de usarse. ¿Qué implica diseñar pensando en el final desde el inicio? ¿Y qué significa realmente que una prenda vuelva a entrar en el sistema en lugar de convertirse en un residuo? Para abrir esta conversación nos acompañan dos voces desde distintos lugares de Latinoamérica. Desde Guatemala, Daniela Engelberg, directora de crecimiento comercial y estrategia circular en The New Denim Project, que trabaja liderando la producción de telas upcycled completamente circulares, explorando la eliminación de químicos y tintes bajo una lógica de industria textil regenerativa. Y desde Colombia, Andrea Mejía, cofundadora y líder de Circulatam, empresa colombiana dedicada a implementar modelos de economía circular en la industria textil, con una trayectoria orientada a integrar su formación en diseño de modas y ciencia política para promover procesos sostenibles y consultoría estratégica. Esto es Hilando Voces, un espacio conducido por Jerónimo Jiménez y Valentina Camilleri. Muchas gracias por aceptar la entrevista para Universo Mola. Te habla Jerónimo, en este caso como Mola es un movimiento latinoamericano, te hablo desde Argentina. Así que nada, te quería agradecer y que si nos puedes dar una breve descripción de lo que te dedicas. Pues muchas gracias a ustedes por invitarnos. Es un gusto colaborar en un programa que habla de todo lo que nosotros representamos. Así que sí, claro, comencemos. Yo soy Daniela, nací y crecí en Guatemala. Vengo de una familia textilera. Mi abuelo fundó una fábrica de textil en los años 50, que luego mi papá y mis hermanas y yo nos incorporamos. Viví 15 años en Israel, trabajé en el ecosistema de startups, en donde aprendí muchísimo de innovación, desarrollo comercial y a trabajar de una manera fuera de una caja, con una mentalidad más abierta y explorar innovaciones que no conocía antes. En Israel también saqué mi licenciatura de Administración de Empresas y una maestría en estudios ambientales. Siempre he tenido una relación y una conexión con la naturaleza y la sostenibilidad. Así que siempre lo traté de incorporar también en mi trabajo de mercadeo con varios startups. Y, y hace 13 años comenzamos The New Denim Project con mi familia, que es nuestro proyecto que el más reciente y del cual estamos tan orgullosos. Y pues en The New Denim Project yo estoy más enfocada en crecimiento y estrategia circular. Pues nosotros lo que hacemos es que agarramos desperdicio textil, diferentes tipos de desperdicio, lo trituramos y a través de un proceso mecánico, sin químicos, sin tintes, lo convertimos nuevamente en algodón que luego hilamos y transformamos en telas nuevas que pueden ser utilizadas para distintas aplicaciones en el mercado. Genial. Bueno, ahí no, me abriste una puerta de la prenda al sistema. Bueno, vos hablaste del algodón. ¿Cómo logran que un residuo de algodón, que muchos considerarían basura, se transforme en un denim de lujo que no tiene nada que envidiarle al algodón virgen?
Pues como te contaba, nosotros usamos 3 tipos de desperdicio. Principalmente son retazos de mesas de corte de maquilas, como cuando haces un par de jeans y te queda el denim scrap, usamos esos retazos. Ese es uno de los desperdicios. También usamos desperdicio de algodón de hilaturas y hemos trabajado con ropa de segunda mano, ya sea overstock o second hand o devoluciones de tiendas. Entonces, si te pones a pensar realmente, estos materiales son súper valiosos. Muchos de ellos ni siquiera han sido utilizados ni desgastados. Entonces, no darles a estos materiales una segunda vida es una lástima. Y dependiendo del desperdicio que nosotros usamos, hemos desarrollado las composiciones ideales para crear telas nuevas. Mi papá, que estuvo trabajando en la fábrica desde que es un niño y se unió oficialmente desde los años 70, es ingeniero textil y él estuvo por muchos años haciendo pruebas para crear tela reciclada. Y entonces, por ejemplo, si tú usas un desperdicio de second hand, de tela que ya ha sido usada, la composición va a ser diferente porque esa tal vez ya está un poco más desgastada. Entonces la composición de algodón virgen que le mezclamos es diferente a una tela que está hecha con retazos de denim, ¿verdad? Que son retazos que están puros y perfectos. Entonces hemos logrado crear esto y diferentes tipos de hilos de alta calidad con telas de distintos pesos y como te dije, así hemos logrado llegar a diferentes categorías en ropa, hogar, mesa, cocina, inclusive mascotas. Entonces, así es como nosotros logramos que el producto final sea de la más alta calidad, controlando desde el principio de nuestro proceso y qué materiales utilizamos, cómo los mezclamos y dependiendo del peso de cada tela para qué es su uso óptimo, ¿verdad? En qué categoría. Y bueno, cuando usamos también los retazos del denim, nosotros logramos también conservar el color original del material reciclado porque son azules y cuando lo hilamos el hilo naturalmente sale azul, entonces eso nos permite no usar tintes, ni químicos, ni agua, que también nos ayuda a conservar las propiedades del algodón y el resultado es una tela que tú ves la tela y ves la historia, la textura, el carácter y ves los materiales que están en la tela que hemos logrado apreciar y no solo nosotros, sino nuestros clientes también. Muy bueno. Y bueno, ustedes que funcionan como un laboratorio, ¿qué es lo que más, qué es lo más sorprendente que han descubierto al intentar mezclar la tecnología industrial con procesos naturales y circulares? Uy, lo más sorprendente. Creo que hemos estado sorprendidos por muchísimas cosas en los últimos 13 años. Tal vez comenzando por lo básico, que es que logramos hilar sin necesidad de usar ni químicos ni fibras sintéticas. Eh, a veces el proceso circular más eficiente no es el más complejo, sino es la sustracción como diseño, el no teñir, el no tratar, el no agregar. Entonces, el haber logrado estas telas eh, sin necesidad de agregar, eso nos sorprendió mucho. Y también que si logramos usar esa tecnología industrial de la manera correcta, no va en contra de lo natural, no destruye la naturaleza, sino lo contrario, podemos aportar a la naturaleza. Eso nos ha sorprendido mucho y por supuesto también a dónde hemos llegado con nuestros clientes desde los años 50, cuando usábamos fibra virgen y no reciclaba, ni siquiera en ese entonces habíamos logrado llegar a los clientes de alto perfil con lo que hemos llegado con nuestras telas recicladas y pues básicamente lo que se considera basura, entre comillas, por la industria es lo que ha creado telas que han sido usadas por todo tipo de marcas como Ralph Lauren, AG Jeans, Anthropologie, Crate and Barrel
Inclusive Maluma, que se ganó el premio del Fashion Icon of the Year, usó ropa con nuestras telas. Entonces, sí, definitivamente también nos hemos sorprendido de dónde llegamos. El año pasado, a finales del 2025, fuimos reconocidos como el proyecto más responsable del año en los Latin American Fashion Awards con Donatella Versace en el jurado. Y sí, o sea, yo te cuento y se me hace escalofríos porque, pues, primero que nada, nos encantaría que mi abuelo podría ver todo lo que, a donde hemos llegado con lo que él empezó y haber llegado a eso con haciendo las cosas de una manera correcta, pues nos ha inspirado muchísimo y sorprendido al mismo tiempo que cuando haces las cosas bien, por supuesto en un negocio rentable y que atienda las necesidades del mercado, pues si cumples eso, de verdad puedes competir con cualquier otro producto en el mercado. Bueno, con todo que me contaste, me dejaste asombrado, la verdad. Y hay otra cosa que me dejó dando vueltas en la cabeza, que cuando hablamos de los ciclos de vida y el fin de uso, ¿cómo es ese proceso en lo que ustedes convierten los restos de tela en abono para cultivar café u otros productos en Guatemala? Pues esa es una de las partes más especiales de nuestro proceso, la verdad, y donde realmente logramos demostrar la circularidad pura, sin ningún tipo de metáfora. Eh, Literalmente cómo funciona, nosotros básicamente en las composiciones que hacemos de tela reciclada y algodón virgen que mezclamos, el algodón virgen pasa por un proceso de limpieza antes de hilar, y cuando limpias ese algodón va quedando una cascarilla que incluye hojas, semillas y básicamente queda como una tierrita que tiene muchos aceites y muchas propiedades que son excelentes para el abono. Y eso es lo que utiliza la finca de café mezclado en su compost para sembrar su café y demás cultivos. Y pues absolutamente nada en nuestro proceso se desperdicia. Y la ventaja en Guatemala es que tenemos una tierra súper fértil que aprovecha todo lo que le damos. Así que sí, esa parte de nuestro proceso es súper especial y si te pones a pensar, la fibra que nosotros usamos para crear nuestras telas viene de la tierra, producimos prendas y al final logramos también devolver a la tierra y poder nutrirla también. Excelente. Y bueno, hablamos de Guatemala, un país que está ahí en Centroamérica. ¿Qué ventaja creen que tiene nuestra región, ya sea todo lo que sería el continente americano, para liderar la moda regenerativa frente a lo que se hace, por ejemplo, en Europa o Estados Unidos, que es donde se marca más tendencia en eso, digamos? Ujú. Bueno, nuestra lindísima Guatemala, nuestra tierra de volcanes y café y gente linda, creo que tiene muchísimas ventajas, principalmente empezando por lo más tangible, que es el acceso directo a es nuestra materia prima. Tenemos aquí distintos residuos de algodón de los cuales nosotros podemos elegir y tener a nuestra disponibilidad, que hace también la cadena de suministro más corta, una huella de transporte más baja, una trazabilidad real y no tenemos que tener varios intermediarios, ¿verdad? Aún así, estamos súper cerca de Estados Unidos, que es el mercado más grande e importante. Sí, hay muchas ventajas. También, bueno, las tierras fértiles que nos permiten colaborar con agricultores como lo hemos hecho y realmente cerrar el ciclo y pues la tierra que funciona el año entero. Y bueno, tal vez la ventaja más valiosa de donde estamos puede ser el legado y la pasión latina también. Nosotros tenemos en Guatemala una tradición textil que viene desde siglos atrás y no se ha perdido y eso es súper especial. Otras regiones diseñan su circularidad tal vez desde la teoría más que nada y nosotros en Guatemala lo hemos vivido desde la tierra
en generaciones atrás y creo que todavía lo tenemos en la sangre. Es una región que tiene muchísimo talento, gente muy trabajadora, una red de artesanos inigualable y esas técnicas ancestrales. Creo que todo eso demuestra también cómo somos un territorio con muchísimo potencial de innovación y si sabemos usarlo y elevar esa riqueza cultural que tenemos, podemos llegar a ser líderes mundiales en lo que nos propongamos. Y si tuvieran que elegir un solo dato o imagen de su proceso que demuestre que la circularidad es real en The New Denim Project, ¿cuál sería? Mm. Bueno, hemos hablado bastante de nuestra colaboración con la finca, que como te dije, es una parte súper especial de nuestro proyecto. Eh, Tenemos un modelo en forma de un infinito donde enseñamos nuestro proceso, desde la fibra, la prenda, la finca, el cultivo y cómo se vuelve un infinito. Creo que eso puede ser la imagen o simplemente una imagen de la finca que tiene muchísimo verde y solo poder ver que nosotros podemos aportar a esa naturaleza y no solo quitarle, sino también aportarle. Siento que eso enseña una circularidad real. Hay un término que a mí me encanta que se llama simbiosis industrial y básicamente habla de cómo imitamos las relaciones simbióticas en la naturaleza y cómo el desperdicio de uno es el propósito de otro. Entonces, hay varias relaciones así en la naturaleza. Si te puedo dar unos ejemplos, el pez payaso, el Nemo, que vive en la anémona, se esconde ahí para proteger a la anémona, la protege de otros predadores y al mismo tiempo le da restos de comida y a cambio ese como tipo de coral protege al pececito. O hay pájaros que se comen los parásitos y las garrapatas de los hipopótamos y de animales así y ese es su alimento, pero al mismo tiempo ayudan al animal a mantenerse sano. Cualquier animal que se muere es alimento para el suelo, para la tierra, para los árboles, para todo el ecosistema. Entonces, realmente cuando colaboramos con otras industrias, podemos ver cómo nos complementamos y cómo nos ayudamos mutuamente y logramos realmente imitar las relaciones que vemos en la naturaleza para crear el ciclo perfecto. Y creo que eso es lo que enseña la circularidad total de The New Denim Project. Hay también una frase de Albert Einstein que él decía, look deep into nature and you will understand everything better. Entonces, si tú ves bien dentro de la naturaleza, vas a entender todo a perfección. La naturaleza es perfecta y creo que si la logramos imitar, podemos nosotros lograr algo cerca de la perfección. Muy bien. Bueno, hasta acá terminamos las preguntas. Si Ok. querés acotar algo más, alguna opinión o reflexión para cerrar la entrevista, bienvenida. Pues más que nada, creo que ya hemos hablado de lo más importante y lo más valioso, que cuando haces las cosas bien, puedes llegar a lugares muy lejos. Nuestras telas, aparte, o sea, por ser totalmente naturales y, y hechas de una manera muy transparente, esa transparencia es lo que nos ha dado muchísimo valor con nuestros clientes. Eh, y no solo que hacen que las telas sean compostables y que tengamos valor con los clientes, sino que también hemos logrado proteger la naturaleza, los ríos, al no teñir, al no usar químicos. Entonces, sí, cuando haces las cosas bien, vienen de regreso cosas buenas hacia ti y tu emprendimiento. Y
pues sí, no hay mejor maestro que la naturaleza para hacer las cosas de esa manera. Y yo creo que eso es lo que más hemos aprendido con nuestro proyecto por los últimos años. No sé si tú tienes alguna otra pregunta o alguna otra duda. No, está todo. Nos, nos saciaste muy bien, así que estamos satisfechos. Perfecto, fue un Daniela, gusto. Daniela, te quería agradecer nuevamente, mil gracias por tu tiempo y la verdad que muy interesante la charla, muy buena, cosas que ni enterado ni sabía. Así que nada, Gracias a ti. que le siga yendo bien y bueno, buena semana y de nuevo muchas gracias. Bueno, Andrea, primero que nada, muchas gracias por querer participar en este ciclo de entrevistas que pertenece al podcast de Hilando Voces de Universo Mola. Y nada, primero nos gustaría saber un poco a qué te dedicas y saber un poco más de vos. Bueno, no, Valentina, muchas gracias a ti y a la otra Valentina, sí, por invitarme. He visto algunos de los episodios que han hecho y la verdad, muy chévere, pues el trabajo que hace Universo Mola, la verdad, es muy interesante, sobre todo para posicionar la sostenibilidad en esta industria que tanto nos ha costado. Pero bueno, no, mi nombre es Andrea Mejía, yo soy diseñadora de moda, periodista y magíster en ciencia política. Siempre he sentido un interés especial en la sostenibilidad, en los temas, sobre todo en los temas ambientales desde pequeña, pero digamos que cuando yo empecé a estudiar, pues nadie hablaba de que uno podía estudiar sostenibilidad y menos en la moda. Existía y sigue existiendo la carrera de ingeniería ambiental, pero pues estaba claro que yo no iba a estudiar ningún tipo de ingeniería, nada contra los ingenieros, pero la ingeniería no es lo mío definitivamente. Mm, entonces no fue sino como hasta cuando estaba estudiando periodismo, que salió precisamente, yo creo que el documental que muchos hemos visto, The True Cost, en el 2015, cuando empezaron a mostrar ya de manera mucho más real, oiga, qué es lo que está pasando en la moda, qué es lo que está pasando, no en Latinoamérica como tal, sino pues precisamente en Asia, que son los grandes productores. Y eso a mí me empezó a dar una visión diferente. Y bueno, la carrera la terminé enfocando mucho en temas de periodismo y tratando de hablar de la problemática ambiental y social. Y después, cuando entré a la maestría en ciencia política, me encontré con unos profesores muy abiertos a entender de que uno podía hablar de política, moda y sostenibilidad. Entonces, la verdad fue una cosa espectacular en la maestría que yo le agradezco mucho a la Universidad de los Andes porque no tuve esa misma recepción, digamos, en periodismo. Y bueno, y ahí precisamente haciendo la tesis fue que empecé a leer y a conocer más de economía circular y eso fue como, yo digo que hay gente que tiene amores a primera vista, yo tuve un amor a primera vista con lo que significaba y lo que es la economía circular y bueno, hoy me dedico de lleno a temas de economía circular y con dos socios tenemos una empresa que se llama Circulatam, que precisamente pues está completamente enfocada y experta en temas de economía circular. Perfecto. Bueno, y para empezar a hablar un poco de diseño circular, como sabemos vos tenés, y como dijiste recién, tenés una maestría en ciencia política. ¿Cómo explicarías que la circularidad no es solo un tema de diseño bonito, digamos, sino que es una decisión que puede llegar a cambiar el motor económico de un país? Yo creo que el mejor ejemplo que puede mostrar es eso lo que está sucediendo en la Unión Europea. La Unión Europea está liderando el nivel de normativas en la transición hacia la circularidad. Claro que también, digamos, cada vez se está volviendo más relevante China, sobre todo China con el tema de energías renovables, pero a China a veces todavía lo vemos como más lejano, sobre todo por un tema, digamos, a veces el tema del idioma sigue siendo una barrera, mientras que en la Unión Europea tenemos más cercanía y pues finalmente todos los documentos están en inglés, pero también en español. Y yo creo que la Unión Europea es, digamos, un gran ejemplo de demostrar de que, oiga, uno se necesitan incentivos y voluntad política para fomentar la transición hacia la circularidad de las empresas, porque nos hemos dado cuenta en temas de sostenibilidad que cuando es algo
únicamente voluntario. Claro, siempre hay unas empresas que lideran el camino, que hacen los cambios porque está en el chip, sobre todo desde la alta gerencia, desde las juntas directivas o cuando son emprendedores, cada vez uno ve más emprendedores preocupados por un tema ambiental y social, entonces empiezan a emprender desde la sostenibilidad. Y eso yo creo que lo estamos viendo cada vez más en Latinoamérica, con diseñadores jóvenes, marcas nuevas, que se enfocan a emprender ya como con ese chip ambiental. Pero finalmente la política es lo que hace de que uno sea un tema escalable. Dos, se comprometan no solamente aquellos que nos interesa el tema de la circularidad, sino que de verdad empiece a ser un tema real de empresa. Y tres, pues finalmente la realidad. Y yo creo que la gran crítica, yo creo que eso es por desconocimiento, es que no, es que un producto sostenible es mucho más caro que lo otro. Claro, cuando tú estás haciendo las cosas de manera completamente diferente y estás incluyendo un tema de tecnología, logística inversa, nuevos materiales, pues es lógico que el producto te va a subir más a cuando cosas tan sencillas no estás pagando un salario mínimo, porque esa es la realidad. Entonces, desde el punto político se necesitan normas, se necesita dirección y se necesita más apoyo de lo que se está para estas empresas. Incluso una de las grandes discusiones que se han creado alrededor de algunas COP, donde han sido, digamos, algunos presidentes de la Unión Europea y también el anterior primer ministro de Canadá, es, oiga, venga, lo que queríamos crear es un incentivo, digamos, revisar el tema de los impuestos. ¿Cómo revisamos de que a medida que un producto sea mucho más responsable con el medio ambiente, con lo social, con la circularidad, pues tenga que pagar menores impuestos frente a uno que no lo es? Y eso ayudaría enormemente, digamos, también a escalar las empresas y las oportunidades. Pero, y ahí es donde empieza también a entrar la política. Necesitamos un tema de impuestos únicamente es viable si existe un compromiso real desde el sector público. Entonces, ahí cada vez se van abriendo más necesidades que yo creo que en Latinoamérica cada vez más gobiernos están empezando a hablar del tema, están empezando a entender de que tienen que ser parte de este cambio desde el tema de políticas públicas, pero pues eso siempre a veces es más demorado de lo que quisiéramos en el sector privado. Perfecto, Andrea. Y teniendo en cuenta esto que hablabas de las marcas enfocadas en emprender ese chip ambiental, como dijiste vos, y teniendo en cuenta tu rol en Circulatam, ¿cuál crees que es el obstáculo más grande que encontrás cuando una empresa quiere dejar de pensar solo en el producto final, digamos, y empezar a pensar en todo ese sistema? Nosotros en Circulatam no trabajamos con emprendedores, trabajamos más que todo con empresas medianas y grandes. Y como todos se enfrentan diferentes retos, yo creo que uno de los principales retos, y esto es un tema, digamos, a nivel mundial, que ya incluso se ha documentado en diferentes estudios que ha hecho incluso el Foro Mundial Económico con diferentes gerentes, y es uno de los principales obstáculos es la cultura empresarial. A las personas nos cuesta mucho cambiar la manera como pensamos, cómo nos comportamos, cómo tomamos decisiones. Y cuando una empresa va a hacer la transición hacia la circularidad, oye, tienes que pensar de manera diferente. Si estás, por ejemplo, en la parte de compras, tienes que hacer preguntas a tus proveedores que anteriormente no hacías. Si estás implementando, digamos, indicadores de sostenibilidad, bueno, ¿cuáles van a ser esos indicadores de sostenibilidad? ¿Cuáles van a ser esos indicadores de circularidad? Entonces, tienes que implementar nuevas formas de hacer las cosas. Tienes que mirar nuevas oportunidades. Entonces, también ahí empieza como pensar fuera de la caja, y eso a veces a las personas les cuesta mucho. Esa es una realidad. Y dos, yo creo que también es el tema de educación. Uno, digamos, se habla mucho de la importancia de la educación, tanto desde los colegios como desde las universidades, pero todavía falta mucho en esa educación ambiental. Muchas veces estamos viendo el tema ambiental solamente en carreras
únicamente dirigidas a temas ambientales. Pero si estamos hablando de una carrera de diseño, pues ya es hora de que las universidades, institutos, formación superior esté implementando temas de diseño circular, medición de huella de carbono, nuevos materiales para que estos estudiantes salgan ya con ese conocimiento y esas habilidades necesarias para tener el tema, digamos, ambiental desde sus emprendimientos. Y de las empresas también vuelve y juega el rol de educación. Las empresas, digamos, también tienen que educar a sus empleados en términos ambientales, y eso es lo que hoy en día llamamos los empleos verdes. Cómo las empresas requieren de personas de todas las áreas. Y aquí, digamos, cuando yo hablo de empleos verdes, no es solamente esa persona en sostenibilidad o solamente ese diseñador que sepa de diseño circular. No, tú necesitas que la persona que es de contabilidad, la persona que es de operaciones, la persona que es incluso recursos humanos, empiece a tener un entendimiento de temas ambientales, porque así va a poder tomar una mejor decisión para la empresa de, oiga, desde mi puesto de trabajo, ¿cómo aporto a este cambio hacia la circularidad? Bien, y teniendo en cuenta la durabilidad y los residuos, los ciclos de vida y fin de uso de las prendas, que remiten también a la circularidad, vos como docente e investigadora, ¿cuál crees que es la lección más importante que todavía no ha aprendido la industria sobre qué hacer con esa ropa que ya no se usa cuando nadie la usa, digamos, sí? Yo creo que no estamos pensando en el cierre de ciclo. Hablamos mucho, digamos, de diseño, de los de utilizar materiales de origen de renovables, como por ejemplo algodón, lino, estamos utilizando cáñamo, pero, y en Latinoamérica, por ejemplo, hablamos mucho de la venta de segunda, ¿no? Entonces, que la moda de segunda es economía circular, y efectivamente el upcycling, la venta de segunda, la reparación, todo eso es necesario, y eso lo que nos ayuda es a alargar la vida útil de cada una de las prendas. Pero no nos estamos preguntando, ¿y después? ¿Y después qué pasa con esa prenda? ¿Después qué pasa con ese botón? ¿Después qué pasa con ese cierre? Y esa es la diferencia entre moda sostenible y moda circular. Yo cuando hablo, yo puedo ser sostenible desde mi impacto ambiental, entonces, y desde mi impacto social. Entonces yo puedo trabajar, por ejemplo, con mujeres cabeza de hogar, que lo hacemos mucho, digamos, en Latinoamérica. Trabajo con artesanos, trabajo con materiales, eh, como ya lo mencionaba, que de fibras naturales, y todos están genial y perfecto, pero no nos estamos preguntando, ¿y después? ¿Y después cómo recupero? Entonces ahí es cuando empieza uno a hablar, necesitamos hablar de recuperación, necesitamos hablar de logística inversa y pensar en cómo va a cerrar ese ciclo. Y ahí es esencial, digamos, conocer qué es el diseño circular, porque nos estamos enfocando mucho en ecodiseño, sí, en cómo disminuir ese impacto ambiental, pues no nos estamos enfocando en que, oiga, yo como marca, ¿cómo hacer para que mi cliente, ese usuario, al final de la vida útil, de que ya la reparó, la reutilizó, la vendió de segunda, le hizo upcycling? Yo creo que ahí nos falta es entender que el diseño circular va muchísimo más allá, porque el diseño circular nos exige pensar en, uno, modelos de negocios circulares, y es cómo va a monetizar más allá de solamente vender ropa. Y dos, eso, que esa prenda se convierta finalmente en una nueva materia prima. Lo ideal en economía circular es que esa prenda se convierta, se pueda reciclar textil a textil. Eso, por ejemplo, en Medellín lo está haciendo, en Colombia lo está haciendo Fabricato en el algodón, y tengo entendido que en Brasil hay otra empresa que también tiene la misma máquina de Fabricato para algodón. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica, donde predomina el poliéster, no hay ninguna planta de reciclaje de textil a poliéster. Entonces se están encontrando nuevas soluciones
para cerrar el ciclo de vida de estas prendas, pero todavía falta porque no es escalable. La cantidad de toneladas de desechos textiles, tanto de la fase de producción como después del uso que estamos generando en nuestra región, pues todavía no le estamos logrando dar la solución de escala que requiere. Perfecto, Andrea. No sé si te gustaría agregar algo, una reflexión personal sobre el tema. Yo creo que también como marcas tenemos una gran responsabilidad de educar, sobre todo cuando estamos en esto. Uno, educarnos a nosotros mismos para no caer en prácticas de greenwashing. Y dos, cómo le vamos a comunicar a nuestro cliente de que uno, el cliente deje de pensar de que la sostenibilidad es algo aburrida, sí, justificar y explicar también de por qué, oiga, es que comprar un producto que es responsable con las personas, que es responsable con el medio ambiente, que es circular y que aparte de eso pues tiene que tener una viabilidad económica porque si no, pues entonces ¿de qué lo estoy haciendo? Pues si no hay sostenibilidad financiera, pues somos empresa privada, de algo tenemos que vivir y si no, entonces chao y vámonos. De hacerle entender también al cliente desde un punto de vista de storytelling, oiga, ¿por qué mi producto cuesta más que un producto hecho en otra parte, importado con otro tipo de materiales? Y también mucha gente habla de que uno no puede trasladar la responsabilidad a ese usuario final, pero yo sí creo que nosotros debemos responsabilizarnos como usuario final, porque la economía circular, cuando tú hablas de economía circular, el usuario final se vuelve en un nuevo proveedor. Yo tengo que entender de que el usuario final es parte de mi cadena de abastecimiento precisamente porque es la persona que tiene el poder de decisión. Si yo esa camisa la tiro a la basura o la devuelvo para que vuelva a entrar en el proceso. Y eso yo creo que todavía nos falta, entonces tenemos como las marcas y las personas que trabajamos en temas ambientales, tenemos un enorme reto ahí por delante para que precisamente ese usuario se sume al tema de circularidad. Genial, Andrea. Bueno, muchísimas gracias primero que nada por tu interés en participar en esta entrevista, lo valoramos mucho. Y nada, siempre es importante hablar de estos temas, hoy en día más que nada. Así que, bueno, muchas gracias, un placer. No, a ti Valentina, muchísimas gracias por tenerme en cuenta y bueno, cuando salgan me pones ahí en el @AndreaMejíaF para yo también poderlo compartir o me pones como colaboradora cuando salga para que quede de una vez ahí también en el perfil. Listo, genial. Muchas ¿Listo? gracias. Chao a Que ti, tengas que un lindo tengas feliz día. día. Gracias. Chao. Esto fue Hilando Voces. Si este episodio te resonó, compártelo y súmate a la conversación. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir tejiendo nuevas miradas.